camaradas de Fútbol Scouting, y nuestro especial sobre los Mundiales Sub-20 y la participación de latinoamericanos en los Mundiales Sub-20, hablamos de este video sobre los años 1980, cómo fueron las participaciones de selecciones latinoamericanas en los Mundiales Sub-20 de la década donde reinó Maradona, Platini y Zico, los años 80. Mira. El Mundial Sub-20 de Australia en 1981 tuvo México, que tuvo una de las peores participaciones en Mundial Sub-20. El Uruguay, que ya tenía a Enzo Francescoli y Pato Aguilera en la plantilla. La Argentina, que tenía el portero Goicoechea, el defensa Tata Martino y Burruchaga en centrocampo, que venía a ser campeón mundial en 86 en la selección mayor. Y Brasil, que tenía el defensor Julio César, que jugó para Juventus y Borussia Dortmund en los años 90, el defensor Mauro Galvão, y el centrocampista Giovanni, con solo 17 años, donde 2 años después triunfaría como uno de los mejores jugadores de la historia de los Mundiales Sub-20, pero con 17 años no fue protagonista en este Mundial. Brasil, Argentina, Uruguay y México hicieron una de las peores participaciones en la historia de las participaciones de latinoamericanos en los Mundiales Sub-20 en Australia 81. En 1983, en México, Brasil ganó su primer Mundial Sub-20. El equipo brasileño tenía jugadores que serían consagrados en los próximos años, como Jorginho, lateral derecho, Dunga, Bebeto y principalmente Giovanni, elegido el mejor jugador de aquel Mundial Sub-20 y goleador máximo del torneo. Giovanni, en el Mundial Sub-20 de 83, fue uno de los mejores jugadores de la historia de la competición. Giovanni fue decisivo en prácticamente todos los partidos. En los años 80, Giovanni fue figura en el Vasco da Gama, un gran club de fútbol brasileño, pero no triunfó en Europa, jugando para Bologna en Italia y Karlsruhe de Alemania. También tuvo un pasaje por el fútbol mexicano, donde también no triunfó. Giovanni fue un gran jugador hasta los 26-27 años, pero una de las mejores fases de tu vida como futbolista fue el Mundial de 83, donde decidió prácticamente todos los partidos. En este Mundial, el México participó, tenía Marcelino Bernal y Miguel España en el centrocampo. Fue muy mal, cayó en la fase de grupos. Uruguay tenía a Pato Aguilera por segunda vuelta jugando el Mundial Sub-20 y Rubén Sosa, que triunfaría jugando en Italia durante su carrera. Un gran jugador, Rubén Sosa. Pero Uruguay terminó en los cuartos de final de este Mundial. Argentina tenía el portero Islas, uno de los grandes porteros argentinos de las décadas finales del siglo XX. Tenía De Zotti, delantero que jugó muchos años en Cremonese de Italia, jugó el Mundial de 90 por la selección mayor. Incluso Islas fue elegido el mejor arquero de este Mundial de 83, el Mundial Sub-20. Y el delantero García, que fue ídolo de Racing, jugó este Mundial Sub-20. En el Mundial Sub-20 de 1985, realizado en la Unión Soviética, Brasil fue nuevamente campeón. Brasil tenía el portero Taffarel, que haría historia para la selección brasileña durante su carrera. El centrocampista Silas, que fue ídolo del San Lorenzo de Argentina en los años 90. Y el delantero Miller, que hizo historia con São Paulo en Brasil. Y el goleador máximo del torneo, Gerson, que murió con tan solo 27 años. Un delantero que fue el goleador máximo de este torneo. Representando Latinoamérica tenía México, del centrocampista García Aspe, que jugó muy bien en este Mundial. México terminó en quinto lugar. La Colombia, del portero René Higuita y su irreverencia, muy bien. Cayó en los cuartos de final, pero ganó el premio de Fair Play en este torneo. El Paraguay fue muy mal. El Paraguay del defensor Virginio Cáceres, un ídolo de Olimpia de Asunción, no jugó bien en este Mundial Sub-20, pero ganó experiencia. Brasil fue campeón nuevamente en la Unión Soviética 85, la generación de Taffarel, de Silas y Miller.
El Mundial de 1987 tuvo Chile como protagonista y país sede. Chile hizo un gran Mundial Sub-20 en 87, jugó muy bien, jugó la semifinal del torneo y terminó en cuarto lugar. Un gran resultado para el debutante Chile en el Mundial Sub-20 de 1987. La generación de Chile tenía Margas, defensor, Luis Murzi, que fue ídolo de la Universidad de Chile durante su carrera, y el centrocampista Stay. Jugó y cayó ante la Alemania en la semifinal. La Yugoslavia fue campeón en 87, tenía una generación espléndida con Jarni, Prosinec, Boban, Predrag Mijatovic y Davor Šuker. Como latinoamericanos participaron el Chile, el Brasil, que tenía el defensor André Cruz, y el centrocampista César Sampaio, cayó para Yugoslavia en los cuartos de final. Y la Colombia, liderada por Wilmer Cabrera, ídolo de América de Cali, y Jairo Treyes, tenía el portero Oscar Córdoba empezando su carrera. Cayó en la fase de grupos la Colombia en 87. El protagonista en 87 fue el país sede, Chile, la mejor colocación latinoamericana en este mundial. En el último Mundial Sub-20 de la década de 80 fue el Mundial de 1989 en la Arabia Saudita. Brasil fue subcampeón mundial. La selección de Brasil perdió la final para Portugal, que fue campeón, la generación de Paulo Sousa, hoy entrenador del Flamengo. Brasil tenía Leonardo, hoy un dirigente importante del fútbol europeo, Marcelinho, que hizo historia con Corinthians, Sonny Anderson, delantero que jugó para Mónaco y Barcelona de España, y Assis, hermano mayor de Ronaldinho. Pero el destaque de Brasil fue el centro delantero Bismarck, un joven de gran potencial que fue muy joven a jugar en la J-League en Japón, donde hizo carrera. La Argentina volvió al Mundial Sub-20 en 89, pero solo tenía como figura Diego Simeone, hoy el entrenador de Atlético de Madrid de España. Fue el único gran jugador de la plantilla argentina que jugó aquel Mundial. La Argentina no fue bien en el Mundial Sub-20 de 89. Costa Rica fue debutante en este Mundial. Costa Rica por primera vez jugó un Mundial Sub-20 en 89. Tenía Ronald González, un entrenador costarricense importante hoy. Era jugador de esta selección de Costa Rica, jugaba como defensor Ronald González. Colombia también fue figura jugando los cuartos de final y perdiendo para Portugal, que terminaría campeón. Tenía el portero Oscar Córdoba, el defensor Bermúdez, que hizo historia en Boca Juniors, y Iván Valenciano, uno de los jugadores con el tiro más potente del fútbol latinoamericano en su tiempo. Entonces, esta es la participación de las selecciones latinoamericanas en los mundiales sub-20 en la década de 1980. Brasil salió campeón en 83, 85, Chile hizo un gran mundial como país sede en 87, Brasil fue subcampeón mundial en 89. Entonces, esta es la participación de las selecciones latinoamericanas en las décadas de 80. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima, amigos, con más un especial sobre los mundiales sub-20 y la participación de selecciones latinoamericanas en los mundiales sub-20. Hasta.